Hoy vamos a ver los versículos que están ahí en la carta de Primera de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, pues, sin duda alguna, en la carta de Primera de Juan, por ejemplo, si vemos ahí en el capítulo 4, los versículos 7, 8, 11, 16, nos habla del amor de Dios. Y sabemos que Dios es amor. Pero a veces tenemos un concepto muy equivocado, porque sí decimos que Dios es amor y entonces nos permite hacer todas las cosas, ¿verdad? Aunque las cosas sean pecaminosas. Me acuerdo de un ingeniero, no, era un arquitecto, hace muchos años trabajamos juntos en una compañía y él me decía: yo tengo un concepto más grande de Dios que el que tú tienes, porque yo le hablaba de que éramos pecadores y que por ser pecadores no podemos estar en comunión íntima con el Señor y que por eso necesitábamos a Jesucristo para que nos limpiara de todos nuestros pecados, de toda la maldad, y entonces sí entrábamos en esa comunión con Dios. Pero también sabemos, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, la importancia de estar viviendo, confesando nuestros pecados cada vez que los cometamos. Con tristeza, pues aquel arquitecto nunca quiso recibir a Cristo en el corazón, ¿verdad? Él regresó a la Ciudad de México. Tengo mucho que no sé de él. Y aquí nos está hablando Juan a cada uno de los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Y muy categóricamente en el versículo dice: no améis al mundo. Y ese es el nombre que le puse a la predicación de esta mañana. No améis al mundo. Y como les decía, ¿verdad? A veces tenemos ese falso concepto de lo que Dios es, pero en la Escritura podemos ver en varias partes, por ejemplo, en Proverbios 6, del 16 al 19, dice que Dios aborrece la mirada altiva, los orgullosos de corazón, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre, los codiciosos, quienes tienen un corazón lujurioso también. Dice: Dios aborrece a todos los que corren velozmente hacia el mal. O sea, no puede haber comunión con Dios. Por eso, como les decía hace rato, la importancia de tener a Cristo en el corazón para que nuestro corazón sea cambiado para un corazón nuevo, ¿verdad? Que agrade a Dios. Bueno, entonces aquí vemos cómo la Escritura nos dice: no ames al mundo. Y podemos hacernos una pregunta. ¿Qué plantea esto de no amar al mundo al cristiano verdadero? ¿De qué vamos a hacer nosotros con tal mandamiento que vemos de parte de Dios? No améis al mundo. Porque ciertamente el mundo seduce, el mundo se hace atractivo, nos desvía, nos quiere desviar del camino, pero
¿qué vas a hacer tú el día de hoy con esta gran verdad que nos dice la palabra de Dios? Porque dice ahí en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por esto el mundo os aborrece. Entonces, cuando encontramos actitudes de personas que nos rechazan, que no quieren escucharnos, que no quieren escuchar la palabra de Dios, bueno, es algo que se da por la misma situación de que nosotros, al mostrarnos como cristianos verdaderos, pues el mundo nos va a rechazar. Eso la misma palabra, el mismo Señor nos lo dijo. Por eso el mundo os aborrece. Entonces, nos debemos de preocupar por ello, no un tanto el ofendernos, porque lo entendemos, ¿verdad? Así como también yo me acuerdo cuando a mí se me hablaba del Señor Jesucristo en el trabajo, yo decía, ahí viene otra vez, ¿verdad? Sin embargo, Dios en su amor y misericordia me mostró la necesidad que tenía del Señor Jesucristo y le entregué mi corazón. Y lo primero que dije, Señor, perdóname, ¿por qué tardé tanto tiempo en entender esto? Porque sí pasó más de un año, año y medio, una cosa así. Digo, ¿por qué tardé? ¿Por qué no te hice caso a la primera vez que me hablaron de Cristo? Y querido amigo, si tú estás allí y no le has entregado tu corazón a Cristo, si te han testificado muchas veces y no has querido aceptarlo, acepta a Cristo en tu corazón y vas a ver cómo vas a tener la seguridad de salvación y el compañerismo íntimo con Dios que solo viene a recibir a Cristo en el corazón. Un hombre le hace una pregunta hace ya tiempo a Moody y le dice, ahora que me he convertido, ¿tendré que dejar el mundo? A lo que Moody le respondió, de ninguna manera. Usted no tiene que dejar al mundo, pero si su testimonio cristiano es bien claro, el mundo lo va a dejar a usted y muy pronto. De todos los amigos que decía yo que tenía en aquel entonces, ¿dónde estaban? ¿Siguieron? No, al contrario, me empezaban a dar carrilla de que yo muy cristiano, yo muy santo, ¿no? Pero fíjense qué importante es estar firme y constante, porque con el paso de los años, dos de ellos, que eran muy carrilludos, se convirtieron a Cristo y querían encontrarme para darme la buena noticia. Y me encontraron. Y cuando me empezaron a platicar del asunto, ¿usted cómo creen que yo los veía? Pues los veía así como que de reojo, porque ya sabía cómo eran, pues. Eran tremendos. Sin embargo, se agarró uno de, no, te lo decimos en verdad, y mira, queríamos hablar contigo porque nos convertimos a Cristo y ya tenemos como un año y medio, y pues la verdad que fue de gran gozo escuchar una noticia así, ¿verdad? Y esperamos que estemos sembrando la palabra y a su tiempo estas almas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa a veces cuando andamos en el mundo? Pues el mundo jala, el mundo atrae y ofrece muchas cosas. Pero, ¿se acuerdan lo que dice Mateo 6:24? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, no amemos al mundo, en primer lugar, porque amar al mundo desplaza el amor de Dios.
Pero es muy importante que definamos bien a qué nos referimos cuando estamos hablando del mundo, porque sabemos que el mundo es una creación de Dios, podemos ver que hay paisajes muy bonitos, que la verdad uno se admira de ver y decir, gracias a Dios, la creación de Dios, ¿verdad? Y hay mucho que platicar al respecto, pero se está refiriendo a este mundo, a esta situación cuando nos dice la Escritura, no améis al mundo. Porque ciertamente ahí en Eclesiastés 3:11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Creando Dios todas las cosas, las hizo hermosas en su tiempo. Y nosotros tenemos el privilegio de admirarlas, ¿verdad? Y seguido nos encontramos con cosas que decimos, Señor, grande eres sobre todas las cosas. También nos dice el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando íbamos a Bahía de Los Ángeles, que es un pueblo que no había luz eléctrica en aquel entonces, nos permitía a Manuel y a mí contemplar el cielo y ver esas estrellas, ¿no? Como no se ven aquí en la ciudad. Y nos admirábamos y decimos, la grandeza de Dios. Pero aquí no estamos hablando del cosmos, no estamos hablando de la naturaleza, que es muy bella también, sino estamos hablando de la maldad que hay en el mundo. Y por eso se nos alerta y se nos dice, no améis al mundo, porque tristemente el mundo va hacia lo pecaminoso, va caminando constantemente hacia el mal. De tal manera que ahora que platico con conocidos de más de 30 años, oye, hace 30 años, hace 40 años, no veíamos esto en la ciudad, no veíamos esta maldad en la ciudad, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Que nos admiramos. Oye, cuando yo era joven, pues no andábamos con tanta violencia, ¿no? Como la que existe hoy en día. Entonces, no améis al mundo, y dice la parte B del versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Ya hemos dicho que Juan no está pidiendo un tanto que odiemos al mundo que es creado por Dios, pero las cosas que están en el mundo son una clara referencia de las cosas que no vemos, las cosas invisibles, pero que vienen del enemigo que está constantemente al acecho para hacernos caer. Sabemos que Satanás siempre está usando todas estas cosas que tiene a la mano para que el cristiano verdadero no crezca, el cristiano verdadero no prospere, el cristiano verdadero esté entregado al Señor. Entonces Satanás es muy astuto, le encantan los disfraces, ¿verdad? Se camuflajea muy bien y es donde nosotros debemos estar muy alertas cuál es el fin de eso que estamos viviendo en esos momentos y ver quién está atrás de eso. ¿Es Dios el que está manejando esa situación o es el enemigo? Y nos vamos a dar cuenta que muchas de esas ocasiones el enemigo trata como enfriar nuestro corazón para que no sirvamos al Dios vivo y verdadero. Y podemos ver cómo ahí en la misma escritura nos habla de que Satanás, uno de sus disfraces preferidos es ser un ángel de luz. Por eso debemos tener mucho cuidado hacia dónde nuestros pasos se están dirigiendo y si realmente estamos en la verdad, si estamos amando al mundo o si estamos amando al Señor con todo nuestro corazón. Y si nos vamos hacia los tiempos del Edén, pues Satanás debió haber usado algo muy atractivo para poder jalar la atención de Eva y Adán
de tal manera que los hizo desobedecer un mandamiento que ya tenían muy claro de parte de Dios. Pero fue muy astuto Satanás y hizo caer. Y por cuanto ellos pecaron así, así pecamos todos nosotros. Venimos heredando esa naturaleza pecaminosa y pudiéramos decir, oye, ¿cómo es posible que Adán y Eva, teniéndolo todo en el huerto del Edén, hayan caído? Qué sutil es Satanás, ¿no? Hoy en día sigue siendo así, muy sutil. Y cuando menos nos damos cuenta, nos atrapa. Y de repente volteamos y decimos, híjole, he perdido mi comunión con Dios, no tengo interés en la palabra, en la lectura de la palabra de Dios, no tengo interés en la oración personal y de grupo, no tengo interés en testificar, o sea, no tengo interés de ser un digno embajador del Señor aquí en la tierra. ¿Y por qué sucede esto? Por el que está atrás, que está tratando de callarnos y que no sirvamos al Dios verdadero. Nos dice la parte C algo muy fuerte. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense cómo Dios no trata con términos medios, ¿verdad? ¿Es blanco o es negro? Y siempre me acuerdo de cuando yo estaba recién convertido y me dice, no, es que la vida cristiana es como la lucha entre dos perros, uno blanco y uno negro. Y alguien llega y dice, ¿quién va a ganar? Y el otro le contesta, el que coma más. Y a mí cuando me contaron eso, la verdad que fue muy ilustrativo. Yo dije, sí es cierto. Si no nos alimentamos bien de lo espiritual, de la palabra de Dios, y estamos en íntima comunión con Dios, vamos a estar siendo derrotados y la forma que vamos a estar agarrando es la forma del mundo, no la forma de Dios. Entonces sí, el cristiano verdadero tiene una lucha constante. El mundo atrae, el mundo seduce, Satanás quiere tumbarnos también. Entonces debemos estar conscientes de esta verdad y estar firmes y constantes en el Señor. Por eso, qué privilegio tenemos como cristianos verdaderos, que el amor del Padre, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, se hace evidente cuando le permitimos que lo haga en nuestras vidas. Oye, espérame, este es el privilegio que tienes. Sí, tengo a Cristo en mi corazón. Oye, qué enorme privilegio tienes del que el creador de todas las cosas está en tu corazón. Y que lo único que tienes que hacer es dejar que Él viva en ti y que Él haga tu voluntad de ti. Y tú estar siendo obediente a su palabra, cediendo tu voluntad a Él. Entonces, categóricamente Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Si amamos al mundo, quedamos desprovistos del amor del Padre, como vimos que pasó. Hay ejemplos en la Escritura donde podemos saber cómo Dios le retiró la bendición a Esaú, cómo Saúl perdió su unción también. Podemos ver cómo Sansón perdió sus fuerzas. Podemos ver cómo Judas, estando dentro de los 12, se ahorcó y no quiso seguir a Jesús y su alma se perdió. En fin, tenemos muchos ejemplos de cómo por seguir las cosas del mundo, pues
no es para bien de nosotros mismos. No habéis al mundo, ¿por qué? Porque amar al mundo activa los deseos de la carne. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Dios sabía, y todos los instrumentos útiles de aquel entonces de la iglesia primitiva en las manos de Dios, sabían a lo que estábamos expuestos como hoy también. Dios sabe a qué estamos expuestos hoy en día. ¿Cuáles son esos deseos? Pues hay deseos, por ejemplo, de sobresalir de los demás. Por ejemplo, esto los vemos seguido en los trabajos, ¿no? Donde el que sea tu compañero y amigo te anda pegando por la espalda para quitarte ese puesto que tú tienes. Y eso lo vemos constantemente, ¿eh? En los trabajos, sobre todo cuando son trabajos con muchos empleados. También, como en el mundo hay ofertas tentadoras y de tal manera que caemos y a veces nos dejamos ir por esas ofertas que lo único que están satisfaciendo son deseos muy personales, pero no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para con nuestras vidas, pero es el mundo, ¿no? Y ahora con la globalización, pues más todavía. O sea, el comercio ha llegado a ser tan fácilmente. Hace unos días recibí, ¿qué cosas? Porque a veces me dicen que uno dice algunas palabras y el teléfono, la inteligencia de los teléfonos ahí registra. Y yo dije, necesito un escritorio para la oficina. Y resulta que me empezaron a llegar promociones de escritorios como no se imaginan. Entonces, me gustó uno porque vi el lado derecho del escritorio, el precio. Estaba muy bonito y estaba muy barato. Yo decía, oye, está muy moderno, muy bonito. No creo que cueste $69, ¿no? Total, ahí lo que es cómo lo jalan a uno, ¿no? Entonces ahí lo vi, pues ya me di cuenta que era una empresa que estaba en China y que pues para un envío de China para acá, pues o sea, ¿no? Entonces ya lo único que hice es que me salí de esa situación, pero el mundo está así, ¿verdad? Y a veces nos admiramos de todo lo que ofrece. Pero realmente lo que debemos de pensar es, por muy buena que sea esta promoción, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere para mi vida? ¿O es lo que yo quiero? ¿Verdad? Entonces, es algo que debemos de cuidar y sobre todo son objetivos egoístas, ¿verdad? Y que el mundo ofrece y jala, ¿no? Y podemos hablar también de buscar siempre los lujos, de estar buscando los placeres, la vida inmoral, hay muchas cosas, de tal manera que ahí en Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y luego la escritura ahí también nos menciona en el versículo 16 de 1 de Juan, nos menciona que tenemos que tener cuidado con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, y todo esto pues usado por Satanás pues para desviarnos de estar en esa íntima comunión con el Señor. Por ejemplo, la vanagloria de la vida pues es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia.
Y pues debemos de guardar nuestro corazón, de no caer en todos estos juegos que sabemos que son de parte de Satanás. Hay que saber que quien esto ama no podrá ser amado por Dios. La única gloria que el Hijo de Dios, o sea que el creyente verdadero debe amar, es para darle la gloria al Señor siempre. Que nuestro corazón siempre esté pensando en esto le va a dar la gloria y la honra al Señor. Y si es un no, ¿para qué nos metemos en esos asuntos? Debemos cuidar nuestro corazón para que no se envuelva en ninguna cosa que no sea conforme a la voluntad del Señor. Entonces, no ames al mundo. En tercer lugar, porque amar al mundo enfrenta la voluntad de Dios. Dice ahí el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no podía ser de otra manera, ¿verdad? El mundo y sus deseos no son para siempre. Y ninguna de estas cosas proceden del Padre. Y vaya que estamos rodeados de ello. Pero tenemos que tener muy claro esta verdad, que muchas cosas de las que vemos aquí no proceden del Padre. Y no puede proceder de Dios lo que Él mismo aborrece. Sabemos que muy pronto Satanás y todo todo su reino va a perder su poder, va a perder el control que él tiene, porque ya tiene un tiempo que ya está cerca por cumplirse, donde va a venir el Señor, y entonces sí, el Señor por 1000 años va a empezar a tener en sus manos el gobierno de todo el mundo, y todas las cosas se van a acomodar en su voluntad. Pero ahorita Satanás está constantemente al acecho para destruir lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque él sabe que ya pronto va a terminar su reino. También el pecado con todo su dominio dejará de existir. Las perversidades de todos aquellos que están en poder también van a pasar. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos pasarán. Así que una grande razón por la que el cristiano verdadero no debe amar al mundo es porque el mundo va a pasar y no tiene un gran provecho comparado a la grandeza de vivir la vida eterna con el Señor. Me decía, cuando recién me convertí, me decían, ¿cuánto vive una persona promedio? Yo le decía, no sé, unos 75 años promedio. Tú que estás estudiando arquitectura, me dice, a escala, ¿cómo te quedaría esos 70 y tantos años en la eternidad, a una escala? No, le digo, pues no se vería, pues. Porque si yo pongo un punto en una línea de 1 metro, a lo mejor ese punto a la escala, pues serían miles de años, ¿verdad? Que miles de años que el hombre no vive. Pero si ponemos a escala cuánto vive un hombre, pues la verdad es que no, estamos de paso. La verdad que la vida aquí es pronta, nos dice la Escritura que es como la neblina, ¿verdad? Ahorita está, después se desvanece. Pero, gracias al Señor Jesucristo, que los que le hemos recibido, vamos a estar con Él
por toda la eternidad, en una vida mucho, mucho mejor que la que estamos viviendo aquí. ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecado, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios cuando estemos en ese tiempo con el Señor. Y Pablo ahí en Romanos 8 del 21 al 22, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. El mundo y sus deseos pasarán porque son temporales, pero todo lo de Dios permanecerá para siempre. Dice la parte B del versículo 17 de 1 Juan 2, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad del hombre siempre va a ser muy variable y va a ser sujeta a los cambios de ánimo, de sentimientos, de circunstancias de cada día. Y por eso la voluntad del hombre no permanece. El mundo te presenta un goce temporal, sin embargo, la voluntad de Dios te da un gozo permanente por toda la eternidad. Y lo hemos escuchado muchos testimonios, ¿verdad? De cómo estando en situaciones muy difíciles, que a veces podemos comparar las reacciones de una persona que tiene a Cristo en el corazón y una persona que no tiene a Cristo en el corazón, pasando por una situación muy similar, podemos ver cómo el cristiano verdadero descansa en el Señor, depende del Señor. Y vemos cómo Dios también no nos deja, como dice el canto, ¿va? Siempre con nosotros está. Y Él es fiel a sus promesas. Entonces, amar al mundo es hacer la voluntad de aquel que controla al mundo, con todas sus ofertas y todos sus placeres. Pero hacer la voluntad de Dios es vivir bajo la dirección del Señor, bajo la dirección divina, la que más seguridad nos va a dar en nuestro diario vivir. La voluntad de Dios no cambia, porque tiene que ver con el carácter santo de Dios. Tiene que ver con la determinación de que se cumplan todo lo que Él promete. Y vaya que nosotros, al aplicar sus principios a nuestras vidas, vemos cómo tiene cumplimiento. Y gracias a Dios por las condiciones que vemos en sus mandamientos, ¿verdad? Cosas que tenemos que hacer. Y cuando las aplicamos a nuestras vidas, cuando somos hacedores de la palabra de Dios, vemos cómo se cumple al pie de la letra su palabra. Desde que empezó la salvación en nuestras vidas. A mí me dijeron, recibe a Cristo en tu corazón y serás hecho hijo de Dios. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y recibir a Cristo en mi corazón, ¿y qué cosas? Había una seguridad que muchos excompañeros de la universidad querían que yo renegara de eso, y al contrario, estaba yo más firme y constante en la vida que Dios me tenía por delante. Y podemos enumerar así muchas promesas que las aplicamos a nuestras vidas y vemos cómo hay cumplimiento en cada una de ellas. Al final de todo esto, ¿qué vas a preferir amar más? ¿Al mundo o al Señor? ¿Qué es lo que es más precioso para cada uno de nosotros? ¿El mundo o el Señor? Ahora, fuera de los gustos personales,
¿quién es de mayor valor? ¿El mundo o las cosas de Dios? Definitivamente no hay ni por qué compararlas de la gran dimensión que tienen una de la otra. Pero qué hermoso privilegio tenemos de que Dios nos ame y que Él se goza de que cada uno de sus hijos también tengan un corazón para con Él. En conclusión, si alguien enfrentó al mundo y al príncipe de las tinieblas fue el Señor Jesucristo. Desde el mismo comienzo del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, Satanás le presentó 3 ofertas que involucraban los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Satanás sabía que después de 40 días de ayuno, Jesús tendría hambre. Así que la primera, ¿verdad?, tentación que puso fue el que comiera pan. Sin embargo, ahí lo podemos ver en Mateo 4, 3 y 4, Jesús le responde de manera categórica: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego vemos la siguiente tentación. Tuvo que ver con la vanagloria de la vida o el orgullo de la vida también. Satanás sabe muy bien cómo explotar esto que les gusta tanto a los hombres, usar el poder para la grandeza propia. ¿Se acuerdan cómo le ofreció todo esto va a ser tuyo? Sin embargo, podemos ver nuevamente al Señor rechazar esas tentaciones de Satanás. Y por último, Satanás apela a que el Señor Jesucristo le sirva a Él. Cuando, quisiera encontrar una palabra para describir cómo es que Satanás, viviendo en un tiempo como ese ángel, con todos los privilegios que tenía para con Dios, vemos cómo Satanás quiso ser igual a Dios, y al querer ser igual a Dios, tomó malas decisiones y fue alejado, fue separado de Dios. Pero, ¿cómo Satanás, ahora que estás enfrente al Señor Jesucristo, cómo le pone todas estas tentaciones para hacerlo caer, para hacerlo tropezar? Sin embargo, vemos un gran ejemplo en el Señor Jesucristo para todos nosotros, para que así estemos firmes ante todos los ataques del enemigo. Y sabemos que la seducción del mundo es muy fuerte, pero la voluntad de Dios es que estemos firmes y constantes en Él. Que Dios les bendiga.